Bajo Plástico, un programa de agricultura dirigido y presentado por Antonio Navarro. Buenos días y bienvenidos una semana más a una nueva edición de Bajo Plástico, aquí en la sintonía de Agroradio. Bueno, pues ya estamos, es decir, cambiando el cultivo, ¿no? Ya último de enero y febrero, pues los agricultores ya empezaron a cambiar el cultivo para sembrar cultivo de primavera. Pero bueno, ahora también ya se vienen pues los últimos invernaderos que están, en fin, que le quedaba algo de pimiento y han aprovechado los 5 euros para cogerlo. Pues hoy vamos a hablar de tratamiento de esos restos vegetales. Y bueno, antes de presentar al invitado, vamos a presentar a los colaboradores habituales. Jero Barranco, buenos días. Hola, buenos días. José Manuel Manzano, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. José Miguel Serrano, buenos días. Muy buenos días. Y bueno, el invitado de hoy, en el día de hoy nos acompaña Juan Bartolomé Escobar, gerente de Sachs, una planta de tratamiento que está aquí en La Choza. Juan Bartolomé, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de meternos a hablar de tratamiento y de restos vegetales, vamos a escuchar unos consejos agrícolas y volvemos en 2 minutos. Ya estamos de vuelta, después de escuchar esos consejos tan interesantes para nuestros agricultores. Y bueno, vamos a hablar de tratamiento y de restos vegetales. Juanba, más conocido en la zona, ¿no? Juanba, vamos a hablar cómo está ahora la situación de vuestra planta, de la planta Sachs. ¿Tenéis espacio? ¿Estáis ya a tope? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Pues ahora, bueno, estamos en una bajada de trabajo posterior a, como ha comentado anteriormente, de la época de febrero y marzo, que este año ha sido mucho más intensa que en otras campañas. Y bueno, y trabajando, cribando y haciendo espacio para la primavera, que como todos los años es muy fuerte para nosotros. Lo que pasa es que luego se junta, es decir, el viento también hay un abarroto, pero luego lo que es la primavera, en 20 días o en un mes, tiene que entrar todo, ¿no? Sí, es decir, todos los años parece ser que se ha adelantado, que hay gente que hace otro tipo de soluciones, que tritura más, tal, pero al final la primavera siempre llega y el trabajo que hay es inmenso, porque se concentra una gran retirada de destrío de melón y sandía del manipulado, toda la retirada de la gente que trabaja un ciclo y 2 se junta también, más luego la venta de productos, porque como ya ha retirado todo el mundo el cultivo, pues también aplican el compost al suelo. En el tema del fruto, directamente incorporación al compostaje, ¿no? Sí, es decir, sobre todo los frutos de pequeño, que tienen una cubierta menos dura, como casi todos, salvo el melón y la sandía,
pues directamente se incorporan a la pila, y si melón y sandía tenemos que triturarlo para mezclarlo homogéneamente, que encima nos viene muy bien porque se junta con el ciclo en el cual el residuo vegetal viene con un grado de humedad más bajo, lo mezclamos de forma homogénea para compostarlo adecuadamente. Entonces, esos lisivias que pueden tener ese fruto, te viene bien para humedecer y enriquecer. Nos viene perfecto. De hecho, en la zona donde hacemos el triturado lo mezclamos, están tanto el triturado del fruto como el triturado de la biomasa en el mismo sitio, se mezcla de forma homogénea y se incorpora. La lisiviación tampoco es tan importante por la época del año en el que es. La época de mayor lisiviación y peor para nosotros es el invierno, que se junta la lisiviación del pepino y del residuo vegetal de pepino y calabacín de invierno con la época de lluvia. Y bueno, y no hay tanta evaporación, se puede decir, ¿no? Claro, es decir, ahí no podemos dejar de regar porque si no, pues no, la balsa pues tiene una cierta capacidad, ¿no? Entonces en ese momento intensificamos bastante el riego. Sí. Juanma, el proceso de cuando llega el resto vegetal a vuestra planta, ¿cuáles son los pasos a los cuales se somete? Sí, después de 7 años de cambio, investigación y muchas pruebas, ya sí que tenemos un poco definido el tema. En nuestra planta trituramos la biomasa del pimiento, la berenjena y el tomate. El pepino y calabacín, debido a su baja leñosidad, no se tritura, y luego pues se mezclan con si hay fruto. También recibimos la poda del municipio de Ejido. Eso se dispone en pilas que se van regando a diario, y periódicamente se realiza el volteo. Transcurrido, normalmente va a variar bastante en función de la tipología del residuo y del contenido variable de humedad. En torno a un año de media tenemos el producto listo ya, porque después del volteo no incrementa la temperatura, es señal de que la materia orgánica está completada su descomposición, y entonces ya es donde procedemos al cribado, la retirada del plástico para un lado y por otro por el producto final. Salida de ese compost ya final. La salida fundamentalmente local, muy local. Nosotros damos servicio en torno a 3.000 hectáreas de gestión de residuos, y damos servicio en torno a 400, 500, 600 de suministro de compost, con lo cual no estamos hablando de unos volúmenes muy importantes. Nuestro producto está homogenizado, tiene una baja temperatura, baja humedad, con lo cual la verdad que ha tenido bastante buena aceptación, y también debido a su baja granulometría en comparación con otros de la provincia, pues hacen que su aplicación, su manejo sea bastante bueno, y la verdad que no hemos tenido ningún tipo de problema ningún año para vender todo lo que producimos. O sea que la producción sale anualmente, es decir, no se queda nada. Sí, sale anualmente. Hombre, hay un margen de mejora bastante del producto, fundamentalmente al que el modelo de negocio se basa en un 97% en canon de gestión y a lo mejor el 3% de nuestro ingreso es la venta del producto, pero hay un margen de mejora bastante, por simplemente a nivel granulometría. Hemos hecho ahora ensayos con polvo de compost, llevándonos a grados de materia orgánica en torno al 40-45%, y en extracto húmico 27%, un producto muy bueno, ¿vale? Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, mezclas con zeolita, con otros materiales inorgánicos, y también estamos haciendo ensayos de microbiología. Entonces ahí hay un margen de trabajo muy importante, porque la base en sí, el producto es un producto bastante económico, pero que se puede mejorar bastante, sobre todo teniendo en cuenta que el coste es el manejo, es la aplicación, y no tanto el producto, con lo cual pues al agricultor le interesa que ese producto tenga una mayor calidad para sacar el rendimiento al trabajo que le genera apartar la arena e incorporarlo al suelo. Una pregunta ya un poco general. ¿Cómo está la provincia en tema de planta de tratamiento de restos vegetales? La mejora que ha habido en la última década es importante. Es decir, por todo es conocido las manifestaciones, colas y toda la polémica que generaba la gestión de los restos vegetales hace una década. Sobre todo el año pasado, la entrada en funcionamiento en Albaida de la Mojonera ha descargado mucho a la zona del Ejido. Nosotros de por sí ya estábamos la entrada limitada a nuestra capacidad de tratamiento, no admitíamos más residuos de lo que nos permitían tratar anualmente, pero sí es cierto que a las plantas, yo tengo un dicho que no por tratar más residuos va a tener una rentabilidad mayor, sino todo lo contrario. Es decir, cuando se te desborda y cuando tú, sobre todo un gran tamaño, hace que tenga una estacionalidad más marcada, con lo cual necesitas sobredimensionar mucho más los equipos para poder absorber todo ese pico estacional. Entonces, el hecho de que haya distintas alternativas mejora mucho el sistema global. Y Laguna Verde también, por supuesto, yo creo que ha sido una gran iniciativa, porque ha descongestionado mucho las plantas, sobre todo del pimiento, que es muy difícil de tratar, y todo eso ha redundado en que el agricultor tenga un servicio mucho mejor que se tenía hace tiempo. Y también otra cosa que
que a todos nos chocaba mucho, que eran los incendios recurrentes en las plantas, pues de hace 4 o 5 años aquí se han reducido bastante, pero vamos, de forma muy, muy notable. Eso simplemente es señal, y aprovecho también que me escucha todo el mundo, los incendios, y nosotros hemos tenido algunos que nos ha costado mucho disgusto, es señal de deficiencia en el tratamiento más que de un beneficio, de la reducción de volumen que tiene un incendio de residuos, y sobre todo si está triturado es mínimo, es más el perjuicio que tiene para la planta, seprona y demás historias, más que la reducción de volumen que se puede tener de residuos. Pero sí que señala a lo mejor de una deficiencia de proceso, y si el agricultor paga por un servicio, porque lo tiene que tener con todas las garantías. Y yo creo que ahí se avanza bastante también. Hombre, los incendios recurrentes siempre han sido en el mismo lugar. No, bueno, a ver, todos hemos sufrido incidentes. Es cierto que es lo que te comentaba, también se hablaba mucho, no, es que le meten fuego cuando hace viento para que queme más. Cuando no hay un régimen de volteo adecuado, pues se generan gases que por sí solos son autocombustibles, y es cuando penetra el oxígeno cuando se genera la ignición. Entonces, la sobrecarga de plantas es, a mi modo de ver, el principal problema que hay para los incendios recurrentes. En el momento en que las plantas pueden trabajar en un régimen de funcionamiento adecuado, pues se minimiza, y todos lo hemos visto, bastante los riesgos de autocombustión. Bueno, no hemos quedado ante media en la pregunta de cómo estaba la provincia en tema de plantas. La parte Poniente, de muy bien. La parte de Levante, lo que necesita, hay servicios suficientes. Quizá allí las plantas lo que se quejan un poquito más es de que no todo el residuo se gestiona por parte del agricultor o llega a plantas, sino que hay mucho que se pierde en el campo, que es una cosa que hace daño a todos. Y bueno, ahora tenemos un flujo de información entre todos bastante más intenso, porque hemos creado una asociación de gestores de residuos agrícolas orgánicos. Existía uno de agrícolas, pero se dedicaba exclusivamente al plástico. Sí. Y decidimos, pues entre todos, puesto que teníamos problemas comunes, y sobre todo todos nos quejamos de lo mismo, de lo difícil que es la interlocución con la administración, y que muchas veces se nos trata un poco a nivel coercitivo más que colaborativo, por lo que buscamos un poco de colaboración, y que si tienen que hacer una visita semanal, que encantados de ver la dificultad que tiene y todas las mejoras y todos los procesos que estamos desarrollando. Y a partir de ahí, pues también cambia un poco la concepción que tiene el agricultor de nuestro sector, que se nos identifica un poco más como parásito del agricultor más que como de un colaborador, que creo que es lo que son. Juanma, ¿cuántos asociados estáis ahora mismo en esa asociación? Ahora mismo somos 6 de los 7 que hay autorizados en la provincia, 3 de ellos aquí en el poniente, y el resto en la zona de Níjar y Almería y Gádor. Está Ejido Medio Ambiente, Albaida La Mojonera, Servicio Ambiental La Choza, Ecotec Valoriza. Eso está en Níjar, ¿no? En Gádor. Y bueno, creo que me ha bailado 5. Y Albaida Níjar, que lo gestiona Antonio Morales, hijo. ¿Los restos de la zona de la Cañada, hacia qué planta se dirigen? La Cañada trabaja Ecotec en Gádor, y luego hay otra planta, la Memoria Reciclado 2005, que está al lado de Cueva de los Medina, al lado de la cárcel, pero que en este caso pues nos decidieron pues no formar parte de la asociación. Sí. Bueno, pues has dicho antes que esta asociación la habéis creado pues para mejorar el diálogo con la administración. Entre otras cosas. De lo cual intuimos que a lo mejor el diálogo no es lo más fluido que debiera, ¿no? A ver, el diálogo en ciertos niveles es fluido a nivel, digamos, político. A nivel funcionarial es más difícil. Es decir, el funcionario pues muchas veces no conoce las características específicas de nuestro sector y todas las peculiaridades que tiene, ¿vale? Entonces, pues lo que buscamos un poco es eso, que colaboren con nosotros para que poco a poco vayamos desarrollando un sistema que le dé un valor añadido al residuo y que no sea un foco de problema. Un ejemplo claro es la rafia. Es decir, ahora mismo la rafia se está acumulando en planta, no tenemos alternativa, no nos permiten el vertido autorizado en un gestor. En la valorización nosotros hemos avanzado bastante, porque nos hemos dedicado 7 años casi al 50% del tiempo investigando en cómo valorizarla, pero sí es cierto que tampoco nos da ninguna alternativa para poder, digamos, hacer una especie de reinicio del sistema, y en eso estamos también. O la implantación de la rafia biocompostable, que tampoco en reiteradas ocasiones le hemos trasladado la necesidad de que haya un incentivo o algo que lo que haga es promocionar ese tipo de uso, y tampoco se ha llegado todavía a un punto en el cual sea interesante para el agricultor. Vamos a ir por partes, porque el tema de la rafia creo que va a dar mucho juego. Sí. Me has dicho que no os permiten incorporar la rafia a otros operadores. Sí,
Es decir, explica eso. A ver, el mercado del residuo es muy complejo y creo que ya habréis hablado más de una ocasión del tema del plástico, de la limpieza del plástico, las dificultades que tiene el reciclado del plástico, de ciertos tipos de plástico, ¿vale? El principal problema del reciclado es que los costes de tratamiento sean superiores al valor final del producto. Entonces hay un canon de por medio. Antes de tirar de un polipropileno, como en este caso de la rafia, que venga de una planta de compostaje, pues va a tirar de polipropileno que venga más limpio. O de otro tipo de plásticos que te puedan valer para hacer un mismo. Entonces, ¿qué hemos tenido que llevar en este caso en la choza? Llegar a un grado de limpieza del 2 o el 3% si queremos que se recicle. Hemos tenido que inventar y desarrollar un sistema de limpieza que no es nuestro sector, la limpieza del plástico, porque nosotros no dominamos ese tipo de procesos, pero sabíamos que o no íbamos a una limpieza de ese tipo o no íbamos a ser capaces de sacar la rafia a un reciclador. Mientras tanto, llegó la iniciativa de Intesoil, que lo que hace es gasoil pirolítico. ¿Qué empresa es esta? Esta está en el PITA y lo que hace es meter en el reactor un plástico, hacer una gasificación y luego licuarlo para producir un combustible. ¿Este es el mismo proceso que había en la zona de La Molina? Sí. Lo que pasa es que La Molina no utiliza plástico agrícola, no trata nada de plástico agrícola y en este caso pues trata plásticos de difícil valorización, entre ellos los agrícolas. Pero en La Molina se llegó a hacer esa conversión a gasoil o... Se está haciendo ahora. Se sigue, ¿no? Como la planta ardió, por eso digo... No, sí. Esa planta era de una empresa, un fondo de inversión, que tiene fondos pues, para asumir eso, ¿vale? Y bueno, nada. También pilló varias ayudas, ¿eh? Bueno, sí. Millones, ¿eh? Sí, todos conocemos las iniciativas de fondos y de tal, que vienen con un incentivo debajo del brazo y luego no son operativas. En este caso es operativa. En el caso actual, pero sí, esa misma planta, en aquella época, creo recordar que fueron 6 millones de euros que pillaron de dos subvenciones diferentes. Creo recordar. No sé, en el caso de Plastic Energy en concreto, creo que algo cogería. Anteriormente era incluso una empresa con participación pública en Plastic. Y lo que se dedican es a hacer gasoil pirolítico, pero con plásticos que vienen del urbano, no nada agrícola. Nada agrícola. Y entonces, ¿del agrícola sí es en Almería, en el Pita? Correcto. Nosotros el año pasado gestionamos a través de ellos 500 toneladas. Nuestra producción anual es de en torno a 980.000, por cálculo sobre la entrada de residuos, porque como el plástico no degrada, pues el cálculo tenemos que hacerlo así, ¿no? Y este año pretendemos hacer eso, más luego la línea de reciclado, que es ya para fabricación de materiales. Pero siempre está hablando de rafias. Solo de rafia, el único plástico. Nosotros solo tratamos ese tipo de plástico. No cogemos otro tipo de plástico y todo depende de la forma de retirarlo de residuo orgánico para que luego posterior sea valorizable. Si tú vas a producción y quieres sacar mucha cantidad de cribado por hora, nuestra producción de compost es penosa. Es decir, necesitamos muchas horas al día si queremos luego que la rafia sea valorizable. Entonces, lo que nos penaliza mucho y lo que nos ha penalizado durante este tiempo. Ahora ya sí que somos capaces de cribar en torno al 50% más de nuestra producción anual, estamos reduciendo la superficie ocupada y a la vez nos permite valorizar la rafia también. ¿Pero lo hacéis vosotros o lo hacéis externamente? Lo hacemos nosotros, porque ningún reciclador quiere meterse en ese berenjenal. Es otro por el cual necesitamos colaborar con la asociación, porque hay gente que estaría dispuesta, o empresas que estarían dispuestas a invertir en el reciclado de la rafia, porque es un plástico de alto valor, pero que nosotros estamos deseando deshacernos de él, y entonces saben que lo vamos a poner bajo precio, es así. Pero claro, necesitan un volumen mínimo para amortizar esa inversión. Si yo produzco unas 1.000 toneladas al año, para ellos es una cantidad muy pequeña. ¿Y cuál sería la posible salida de esta rafia? Esta rafia lo que se hace es granza, como se hace con otro tipo de plástico. Nosotros llegamos a un grado de limpieza bastante bueno, en torno al 5% como mucho de impropio, y un tamaño una fracción muy pequeñita, se empaca. En este caso los clientes que tenemos son la zona de Alicante, aunque hay un operador local también interesado en hacer extrusión directamente para conformado de caja y de otros productos. ¿Esta granza sí es válida para hacer cajas? Sí, es polipropileno. A lo mejor no la caja de campo, que necesita una dureza mayor, pero sí digamos la cajita negra está de uso. Todo eso. Tenemos lañas también hechas o goteros, todo eso. Ese tema te voy a sacar yo ahora. No, has dicho que tienes el 5% de que te llega, habéis conseguido limpiar ya hasta el 5%, sí. Deja de impureza en la rafia. ¿Qué impureza es la que os queda ahí en la rafia? ¿Qué es lo que está dando problemas? ¿Las lañas? ¿La tierra que aún queda? Porque la laña ya que también es un problema y no estamos hablando de lo que es la laña metálica, en este caso. Ahí, esa es muy buena pregunta. Nuestra rafia, el reciclador la prefiere a la rafia que retira el agricultor y no retira la laña.
porque los rechazos que obtiene de su proceso de triturado, eso luego tiene como una especie de imán, o Foucault o una cinta que invierte el giro y expulsa todo lo que no. Y entonces tiene mucho rechazo de plástico debido a que va enganchado la laña. En el proceso de compostaje, la laña desaparece. Se queda en forma de polvo. Cuando han hecho pruebas de reciclado, le daban problemas en el reciclado porque se quedaba en forma de polvo. En la medida en que nosotros limpiamos el polvo, también retiramos ese polvo férrico. Con lo cual prefieren esa rafia a la rafia que se retira. Entonces, muy importante. De hecho, nosotros ahora estamos haciendo pruebas porque incluso esto todavía no, que nadie llegue, puede que recojamos rafia, puesto que vamos a empacar y enviar al reciclador final, que no lleve laña, importantísimo. Es más, esta gente, y incluso estuvimos hablándolo con algún centro de investigación, nos propuso el distribuir rafia plástica, ¿vale? De forma que el agricultor la primera compra la pagaba, que es más cara que la laña metálica, pero cuando entregaba el plástico le daba las lañas para la siguiente cosecha, que yo creo que sería bastante interesante, sobre todo lo que se hace en abonado en verde y todo eso, darle una solución porque y también he hablado con gente del vertedero de tal, que el problema es que le están metiendo plástico agrícola en el urbano, claro, o que está la rafia acabando en cualquier sitio o enterrada, que es otro gran problema, la rafia que sale de la máquina esa maravillosa que te tritura y te aparta la rafia, que te la escupe, vamos. Claro, entonces nos vienen con esa rafia a planta. Bueno, yo ni que me pagues el camión a 15.000 euros, que es que no tengo nada que hacer con eso, no puedo, eso es invalorizable. Fíjate que lo habían vendido como la solución, ¿no? No, pero lo habían vendido, pero ¿qué hace con esa rafia? Porque esa rafia viene ya me hacía sucia. Y entre la laña, la suciedad, los troncos, esa rafia viene muy sucia. Que la del agricultor sí es verdad que se podría quitar la laña, la laña sí es buena, hacer lo que ha comentado lo de la laña de plástico. Pero yo tampoco he visto en el mercado lañas de plástico que estén dando ya resultados, la verdad. No sé si dicen que las hay, pero que son bastante más caras que las metálicas. Bueno, por caro, sí, cuando llegase en un momento que yo, por ejemplo, yo retiro la rafia. Pero yo un envenenado si lo hago con laña, otro no lo hago sin laña. Pero si en el momento que no pudiera llevarme la rafia a ningún sitio, tuviera que ir limpia sin daña, pues ya pensaríamos, aunque sea más caro, decir, tengo que meter esta laña. Eso... Antes de daros paso, ya para terminar el tema de rafia, y ya daros paso a vosotros definitivamente, antes has dicho una cosa sobre la rafia biodegradable, que no están favoreciendo la incorporación de la rafia biodegradable. Biodegradable o biocompostable, que son las dos opciones que hay. Ajá. Ambas, ninguna deja residuo en la materia orgánica. No, pero la diferencia entre el biocompostable, que se vuelve materia orgánica, y el biodegradable... No, biodegradable se transforma en materia orgánica y biocompostable degrada en CO2 y en materias que no son plásticas, ¿vale? Eso es biocompostable. Bueno, los plásticos tenía entendido que cuando eran biodegradables es que sí se fraccionaban, pero seguía siendo plástico. Es que hay varias. Dentro de la biocompostable está la oxi no sé qué, que degrada pero deja microplásticos, que fue la primera intentona que hicieron, y luego la segunda ya fue hacerla, que son cadenas de carbono que degradan en CO2 y no dejan. Bueno, pues cuéntanos eso de esa... en fin, pues no facilitación de incorporación de esa rafia biodegradable. No, la facilitación es clara, es decir, con las plantas que hay actualmente se podría hacer una gestión mucho mejor y total del residuo si se impusiera rafia biocompostable, porque nos genera infinidad de mejoras en el proceso. Fundamentalmente porque nos podemos ir a fracciones de triturado infinitamente más pequeñas de lo que hacemos ahora, que no lo podemos hacer porque si no luego no podemos retirar el plástico, con lo cual la velocidad de compostaje se multiplicaría por 3 y en la misma superficie pues trataríamos más cantidad con muchos menos problemas. Luego no sería necesario hacer ese cribado, o ese cribado sería infinitamente más rápido y no necesitaríamos estar peleándonos con la limpieza de la rafia. ¿Eso que se redunda? Pues en un menor canon para el agricultor. Nosotros ahora mismo estamos cobrando en torno al 50% el canon de si viene con rafia biocompostable a si viene con rafia convencional. Inicialmente no nos va a generar un beneficio porque el porcentaje que nos entra es ínfimo, pero sí que es cierto que si hubiera un porcentage importante de rafia biocompostable, los costes de la planta serían mucho menores y los costes que transferiríamos al agricultor serían también bastante menores. Esa rafia que está hablando de la biocompostable, es decir, ¿tiene la suficiente resistencia como para aguantar el cultivo entero? Esa era una de las preguntas que yo quería hacerle ahora. Bueno, pues desarrolla y después ya la discutes. Es que eso quería comentártelo, ¿no? Porque la rafia biocompostable, biodegradable, nos solucionaría muchos problemas, tanto al agricultor como a vosotros como tratadores de ese residuo. Pero claro, ahora llega el momento en el que dices, vale, sí, tienes una rafia,
y yo me fácilmente, pero no facilita el trabajo a todos, pero ahora cuando tú tienes tus pimientos, a lo mejor con 8 o 9 hilos cargados de pimientos, varios ensayos que se han hecho, varias pruebas, pues aparece al otro día por la mañana cuando vas, pues te encuentras tus líneas de cultivo en el suelo, cargaditas de pimientos. Claro, eso es exactamente igual que lo que habla, que la gente que quiere eliminar el plástico. No, por biodegradable. No, habrá plásticos que sean susceptibles o necesarios por su forma de gestión, y luego un plástico, por ejemplo, como el de cubierta, que no tiene ningún tipo de problema, porque se recicla y el coste que tiene luego en el reciclado es menor de lo que te fabrican, estupendo. En este caso es lo mismo, dependiendo del tipo de cultivo, hay que usar un tipo de rafia. A mí me ha llegado un pimiento entutorado con un hilillo de algodón, claro, porque el pimiento tiene porte y en eso fue estupendo. Luego, para el pimiento, pues hay una empresa conocida, en este caso, Ejidofil, que tiene amplia experiencia en plásticos biocompostables, sobre todo en la zona de Navarra, que tiene 2 tipos de rafia. Uno para la lazada y otro para los trabones, de mayor gramaje, con una resistencia mucho mayor. Esta, por ejemplo, es biocompostable. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones no degrada tanto como una biodegradable. El problema de la biodegradable es que absorbían humedad y en condiciones de laboratorio se aguantaban, pero en condiciones de explotación con humedad y temperatura al final rompía o elongaban, que en el pimiento era otro problema, que se estiraba mucho y el cultivo se claro. En este caso creo que esta gente lo tiene bastante logrado. Hay agricultores que lo han probado y la ha ido bastante bien. Tampoco te puedo decir que 100%, pero es cuestión un poco de eso. ¿Qué ocurre? Lo de siempre. A mayor resistencia, mayor coste. Encima, a nosotros lo que más nos interesa es que se imponga en el pimiento. En el pimiento tienen más kilos por hectárea, con lo cual la diferencia de sobrecoste es mayor. Y entonces pues seguimos con la vuelta. Necesitaríamos incentivar un poco el uso para que el mercado de producción disminuyera costes y al final pues por sí sola fuera más interesante. Lo que está diciendo es de incentivar. Por ejemplo, en la Junta hubo uno hace 10 o 12 años, pues no quería el picado en verde. Está mucha reunión y no lo reconocían el picado en verde, decía que no, que toda planta. Se dieron cuenta que el picado en verde era bueno. Y además que por los problemas que había en plantas en aquellos años, pues se dieron cuenta y ya empezaron a incentivarlo. Ahora te dan, no sé si son 500, 600 euros por hectárea porque los piques. Pues lo mismo podrían hacer con lo otro. Tú gastas una guita. Está en fondo, está en las medidas agroambientales y creo que incluso fondos operativos. No, bueno, ahora mismo están en agroambientales. Lo que pasa es que no compensa. Si pones planta, es decir, el menor canon de gestión en planta y lo que te incentivan, no compensa. Y aparte, como tampoco son grandes costes, tú sabes todo lo que conlleva las medidas agroambientales, sí, de documentación, viaje a IFAPA y molesta, que al final dice el agricultor, oye, pues si es que no me compensa, me estoy gastando más en gasoil, en dar vueltas, que lo que me da. A ver si es cierto que aquí en agroambientales máximo que puedes permitir, o por muchas cosas que hagas, son 500 y pico de 600 euros por hectárea. Pero no es ningún disparate, no te dan más. José Manuel. No, yo en mi caso ya he desarrollado un sistema que la guita me duran 4 años. La misma guita de cordelillo me dura 4 o 5 años. O sea, reduzco gastos y porque cada año en unas 3 te pueden ir 1000 y pico euros de nada solamente de guita, por tanto cada año te ahorran 1000 y pico euros. ¿Pero reutiliza la misma? Sí, la deja. Hay mucha gente que la echa de cordoncillo y luego lo saca los pimientos sin guita. Porque también son tutelados tus pimientos. Claro. Son tutelados. Es que obtiene calidad, ahorro en guita y ahí tienen... La mano de obra también que consume. ¿El qué? La mano de obra. No, la mano de obra es la misma. La mano de obra es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque luego cuando tú te pones a hacer la recolección en tutorado, una persona puede cogerte 10 cajas más que una persona que es encintado. Y entonces, por tanto, al final es la misma mano de obra. Es decir, son números echados. Y es lo mismo, o sea, te sale prácticamente igual. Lo que te quería preguntar también, nosotros gastamos mucho compost de tu planta, siempre se te agota. Siempre hacemos una reserva, mejor hacemos una reserva de 14 camiones y luego te hace falta 16. Y hay veces que nos podéis abastecer y veces que me llega, oye, que dice, lo siento, pues no hay más y no hay más. Entonces cuando compramos de otras plantas, de la de al lado, la que sea, no vamos a dar nombres, de otras plantas, ¿por qué a la hora de gastarlo, por ejemplo, mi gente dice, jefe, de esta planta no queremos más porque viene ardiendo? Porque desprende mucha calor. Pues ya te lo he dicho. Porque huele 3 veces más. Pero sobre todo la calor. ¿Qué pasa? ¿Por qué el producto vuestro viene suelto y ese viene apermazado emitiendo mucha calor? ¿Qué proceso es el que falta ahí?
El proceso de compostaje es súper fácil y es más viejo que nosotros, porque hay materia orgánica antes de existir el hombre encima de la Tierra, que es la descomposición de la materia orgánica en presencia de oxígeno. Ya está. Entonces, si no volteas, no descompones, lo que hace es un fermento, hay un proceso fermentativo. La temperatura es fundamental, porque los compostos están higienizados, e igual que se hace una solarización, en el compost ocurre lo mismo. Nosotros estamos midiendo temperaturas de hasta 80 grados, con lo cual todos los patógenos se eliminan. Ahora, se procede al volteo, se enfría la pila, se vuelve a incrementar la temperatura conforme se va descomponiendo la materia orgánica, y cuando ya en el último volteo vemos que esa temperatura se incrementa muy poquito, es porque ya se ha agotado ese proceso de composición. Entonces, no vuelve a coger temperatura. Cuando se aplica un producto así al suelo, ¿qué ocurre? Pues que se termina de descomponer en el suelo, con lo cual, muchas veces más que inicialmente, por eso dices, tienes que fogar el estiércol o tienes que hacer lavados porque tienen altas conductividades y todo eso, y es porque no se está agotado el proceso de descomposición de la materia orgánica. En el estiércol ocurre lo mismo, el estiércol tiene que estar compostado también, y eso muchas veces claro, que no se hace. Y tiene que ver también los residuos, por ejemplo, del INPA, de todos estos productos. ¿Tiene algo que ver en que una planta te saque residuos y otra planta sí, una planta no? O sea, ¿por qué cuando se han metido estos productos de algunas plantas traen residuos? A ver, el residuo lo porta y lo porta en bajas concentraciones. Nosotros estamos haciendo analítica, la misma que se hace de agroalimentario, es decir, no hay otra norma, no hay una norma específica para sustratos. Cuando lleva una carga de humedad mayor, normalmente las concentraciones que tienen que son mayores. Sí es cierto que no se sabe a 100% que eso luego tenga una repercusión, porque son concentraciones muy bajas, si hay una predisposición de cierto tipo de planta a absorber esa materia antes que otras, porque las concentraciones que son muy bajas. Sí, lo que me refiero es si no está terminado de cocer, es por eso porque puede quedar más residuos. Hay estudios de un instituto de investigación que como no se llegó a publicar, pues no voy a citar el que es, que sí que se tomaron muestras de 3 plantas de la provincia, sí, en las cuales se vieron ciertas diferencias, aunque todas portaban cierto número de materias activas porque lo lleva el residuo, ¿vale?, muy baja, es cierto, en que en nuestro caso tenían unas concentraciones algo inferiores. Nosotros, la técnico, la técnico yo, lo que llegamos a la conclusión es que el régimen de volteo, la oxigenación, hace que degraden, porque son compuestos orgánicos, que degraden más. Es más, nosotros en el lixiviado también hemos hecho pruebas de oxigenación y hemos visto que se mitigaban mucho esas concentraciones. Y actualmente también tenemos una línea de investigación, bueno, lo hicimos el verano pasado, aplicamos un componente microbiológico y dejamos un tiempo de residencia de 90 días y vimos que esas concentraciones, que eran muy bajas, se bajaban en torno al 30% con microorganismos que degradaban eso. Es que eso es fundamental. Para nosotros eso es fundamental. Y para el ecológico, que es un mercado que nosotros tenemos vedado y que sería un cliente nuestro espectacular, pues no lo podemos hacer uso. Entonces, ¿cómo se puede conseguir eso? Vamos a introducir un oxigenador en balsa para reducir todo el río que hacemos, también ese contenido. Vamos también a meter microbiología en tiempos largos de residencia, no al producto final, sino durante todo el proceso a través de la balsa. Y luego vamos, sobre todo, tenemos que trabajar, creo que hay un campo muy importante, el control biológico a nivel suelo. En la medida en que nosotros podamos inocular con microbiología la materia orgánica y defender de los patógenos a la planta a través de la raíz, se va a necesitar menos insumos de fito, con lo cual la planta, claro, a su vez va a llevar menos. Claro, y económicamente muy rentable, porque no pasa como el control biológico a nivel aéreo. Tú tienes la materia orgánica aunque no tengas cultivo, con lo cual tú tienes un reservorio en el suelo muy importante y tratar al suelo como suelo. Y sobre todo con el principio de que en un bosque no hay enfermedades radiculares. ¿Por qué? Porque hay un equilibrio. Entonces, esa vía se está investigando mucho. Nosotros tenemos diversos proyectos por ahí y creo que va a ser un futuro muy importante. Con sería la leche. Si ya viene con las bacterias beneficiosas para el suelo, ya viene incorporar por parte vuestra de las trichodermas y todo este tipo de bacterias, ya viene de la planta. Con eso sería ya Te va a cargar una industria, pero bueno. No, que va. Pero la pregunta no, hay que... A ver... Desgraciadamente, este es un campo, a mí me gusta porque, bueno, me dedico a esto y aparte me gusta. Hay un campo inmenso a nivel de adecuación de microbiología y luego incluso nosotros hemos hecho mezclas con ceolita, hemos hecho nosotros la mezcla y ya directamente el agricultor hace su mezcla o con yeso agrícola.
Incluso se puede llegar a hacer enmiendas a la carta, es decir, yo tengo un tipo de suelo con unas determinadas características, pues un suelo muy arenoso, pues necesito retener más agua, pues yo meto el compost mezclado con unas condicionantes que para mi tipo de cultivo y para lo que suelo hacer, porque el suelo siempre tiende a perder en función del tipo de cultivo, porque no hay una rotación. Entonces, ahí hay un campo impresionante todavía de... Pero de que sí, trabajo. verdad que lo que sí has dicho que es muy interesante también es el tema ecológico, porque el tema ecológico ya sabemos que la normativa dice que puede gastar tanta cantidad de estiércol, luego se está gastando mucha más, porque si no... Y al principio buscaron por el tema del compost, porque eso también pusieron la normativa, ¿no? que gasten compost, y viendo el análisis, viendo el problema que tiene la gente ecológico, tuvieron que decir, no, mira, mete el estiércol que quieras, porque el compost no puedes meterlo. Pero bueno, también... los estiércoles, que también tenemos que tener todos cuidado con los Hombre, estiércoles. los estiércoles yo no quería decirlo otro, pero si lo quieres decir tú lo dices. No, yo no lo voy a decir. decir. Nosotros a nivel comercial, a pesar de que no tenemos problemas, como hemos comentado, de venta, sí que el que vende estiércol pues no lo tira por tierra, es decir, poco más que eso es la peste. Y luego también habría que analizar los estiércoles, de dónde viene el estiércol, si tiene antibióticos, si tiene raticidas y si tiene presencia de materias de productos que incluso a lo mejor para hortícolas no están permitidos. O si lleva un compost. Bueno, eso también en su gran mayoría. Juan Bartolomé, hay una leyenda urbana que se dice que no echáis nada más que arena. Dice es que el que mete compost solo mete arena. Pero yo creo que, vamos, yo soy... Pero es que depende de la procedencia. Exactamente. Es que depende de la procedencia. A la hora de gastarlo, uno pesa más, otro pesa menos y hay mucha diferencia. Yo lo utilizo sobre todo mucho porque hubo aquí una moda de la arena de Barranquete. La arena aquella blanca de Barranquete. Y eso es lo peor que hemos podido meter en los invernaderos. Eso no se puede cultivar con ese tipo de arena. Entonces, a ese tipo de arena, que tenemos ese tipo de arena, le envolvemos el compost, le metemos a una esteria 15, 10, hasta 20 camiones de compost de la planta vuestra y entonces se queda el suelo muy bien, muy esponjoso y eso viene divino, eso es perfecto. Por eso digo que el compost es adecuación a la finca. José Miguel, que te he visto con ganas de preguntar. No, sí. No, como estamos hablando ahora que acabas de comentar, que aquellos que venden estiércol, pues bueno, por parte vuestra un poco por tierra a vuestro producto, ¿no? Que como que lo desprecian un poco. Pues me gustaría, ya que José también lo usa, qué beneficios con respecto al estiércol puede tener un compost a lo largo de la campaña de cualquier agricultor. Tanto una cosa como otra, a fin de cuentas, es materia orgánica que mete en el suelo y es beneficioso. Lógicamente, un estiércol tiene una poder fertilizante mayor, una cantidad de fertilizante mayor que tiene un compost, ¿vale? Entonces, cada cosa tiene lo suyo. El estiércol también tiene que estar compostado, una materia orgánica que viene a partir de una digestión animal, tiene una serie de componentes distintos porque ha tenido una digestión, igual que el humus del lombriz, por ejemplo, va a tener una digestión animal y luego tiene un poder fertilizante mayor que puede tener un compost. Pero lo importante es saber manejarlo. Exacto. Hagas lo que hagas, saber Exacto. manejarlo. Entonces, quizá lo que falta un poco de saber el manejo. Exacto. Mira, yo por ejemplo, lo que has dicho es de ventajas e inconvenientes. Allí en Dales está viendo muy de moda ahora echar compost y en la orilla, no, a lo mejor dentro de todo el mes echamos una cosa normalita, pero en la orilla sí echar 3-4 días bueno de cantero. Y ya no labramos la orilla, sembramos encima del compost. Perfectamente. ¿Pero por qué en la orilla más? Pues, primero te quitas hierbas porque cuando hay compost no sale hierba y segundo ya no tienes que labrar la orilla y que tú quieras es que ya siempre la orilla se ha dicho que no se cría nada humedad. y con el compost sí se está quedando encima, pero tienes que echarle un poco más y no la labras. Que las orillas están más secas y admiten más compost. Y luego también es muy importante saber tratar y que el técnico, por ejemplo, que otro hándicap que tenemos, los técnicos, bueno, no es por criticarlos, pero de forma general, es decir, si la receta que te ponen de fertilización es la misma, si tiene una enmienda orgánica, si no la tiene, si tiene un estiércol, tal, pues entonces ¿qué beneficio genera el agricultor? Si va a gastar el mismo de fertilizante o va a hacer los mismos riegos, pues estamos haciendo un pan con una torta. Entonces todo eso poco a poco habrá que ir ajustándolo y sabiendo. Sí, el que le gusta cultivar en tierra, solamente en tierra, bueno, pues tiene el hándicap de que, bueno, pues cultiva en tierra, ¿vale? Pero el que le gusta cultivar en arena, o sea, en la arena, entonces cuando una arena de esta de Almerimá, de Barranquete, esta arena gruesa, no puedes cultivar en ese tipo de arena. Si le envuelves el compost, ya sí puedes cultivar. ¿Qué pasa cuando tú cultivas en arena? Pues que los nutrientes los admite antes. Tú echas cualquier producto, cualquier cristalino, cualquier cosa, y lo absorbe mucho antes que si estás cultivando solo en tierra, porque porque la arena no demasiado gorda y la raíz no trabaja en ese tipo de suelo. Entonces, al meterle un compost, entonces cuando el suelo se adecua a poder cultivar en la arena, arriba, que es cuando de verdad se trabaja la planta mejor, ¿vale? Bajo mi punto de vista.
Juanpa, una pregunta. Bueno, también se hablaba mucho de la contaminación que hacía el aporte de estiércol al suelo por los lixiviados que puede tener. Sí, por los nitratos. Pregunta, ¿qué es más contaminante? ¿O cuál es la diferencia de esa posible contaminación entre el estiércol y el compost? A ver, es que esa pregunta es un poco, te iba a decir tendenciosa, pero bueno, tampoco va a llegar hasta... Yo pregunto. No, a ver, lo importante es lo que hemos hablado antes, es decir, tú tienes que hacer un cálculo de la unidad de fertilizantes por superficie que va a aplicar. Claro. Que está aplicando un estiércol, pues necesito tantos kilos por superficie para que luego no haya una lisiviación de nitratos. Uh-huh. Ya está, y simplemente es calcular la necesidad específica. Eso, ¿cuál es el mejor aliado? Desgraciadamente, el encarecimiento de los fertilizantes inorgánicos. Cada vez vamos a tener que ajustar más porque te va a tocar el bolsillo. Entonces, lo que no tenía sentido, y bueno, por el otro lado que me toca, que te vayas luego a analizar el agua de los acuíferos, sobre todo del acuífero superior, y que tenga un contenido tan alto en fertilizantes, porque independientemente del daño ambiental, que lo es, tiene otro daño que el económico, que se está gastando una cantidad de fertilizantes inorgánicos que no son necesarios. Bueno, son placebos. Que si no lo echas no te queda a gusto. Y más cuando está caro, ¿no? Sí, es cierto. Y más cuando está caro. Son placebos, sí, es así. Que por mí no falte, ¿no, José? Es placebo. Yo le echo 3 kilos más por si acaso. Y otra cosa que más ha sido muy interesante es lo que estáis hablando de lo que estáis investigando ahora mismo o ensayando, es esa potenciación del suelo a través del compost, enriqueciéndolo con algunos microelementos. Ahí donde... Ahí, eso me gustaría que lo desarrollara más hasta donde puedas, claro. Me has dicho que estáis haciendo algunos ensayos con algunos centros. Sí, bueno, con centros tenemos 2 ensayos, uno de automatización del proceso, control, monitorización y desarrollo de un software, para lo que comentaba anteriormente, de los volteos y todo eso, a través de hacerlo más exhaustivo. Y otro, estamos en colaboración, ya hemos hecho distintos ensayos, es decir, el compost por sí solo ya tiene un contenido microbiológico que es beneficioso para el suelo, ¿vale? Pero claro, tú puedes promocionar o inocular con determinadas cepas en función de lo que buscas. Uh-huh. Hay una opción que es el control, digamos, entre comillas, como he dicho antes, biológico. Pues si tiene una serie de enfermedades recurrentes, puedes introducir un microorganismo, un hongo, una bacteria que deprede o que compita con ese patógeno. La disponibilidad de nutrientes también, hay ciertas, por lo que hemos hablado antes, bacterias enraizantes, nitrificantes que mejoran la nutrición de la planta. Entonces ahí hay un campo muy importante de trabajo en función de los requerimientos que se busque. Y vamos, yo creo que es un campo lógico y que se va a desarrollar en muy poco tiempo, porque va a generar, ya de por sí, la reacción que hay de todas estas bacterias y toda esta microbiología, el desarrollo que tiene simbiótico con la raíz, hacen que la nutrición de la planta sea mucho mejor, y a partir de ahí pues un campo para investigar muy muy importante. Uh-huh. ¿Se puede decir con qué centro estáis? Ahora mismo, bueno, tenemos ciertos, pues están en propuestos, estamos haciendo ciertos ensayos con Tecnova, y luego también colaboramos con Palmerillas, colaboramos con IFAPA, es decir, nosotros en cualquier tinglado que haya, ahí estamos, porque bueno, creo que es importante trabajar este producto, sí. ¿Habéis visto algún dato que os haya llamado la atención? No ha llamado la atención, primero, no ha llamado la atención la aplicación del lixiviado tratado en el fertirriego, uh-huh, con un carácter bioestimulante bastante importante. Ahora también hay que establecer una relación causa-efecto del por qué. Se ha visto que, sobre todo en intensidad y número de floraciones, se mejora bastante, pero hay que investigarlo. Luego también hemos visto que la inoculación de ciertas bacterias al inicio del cultivo, como te he dicho, con esta enmienda más finita, con un contenido de materia orgánica y mezclas con yeso agrícola, ha funcionado bastante bien, y a partir de ahí pues tenemos que seguir desarrollando. Una vez que ya hemos visto el efecto, es súper importante establecer la causa de ese efecto, porque si no, si te quedan intangibles, por lo mejor hacer la misma práctica en otro tipo de cultivo, en otras determinadas circunstancias, y no te funciona, ¿vale? Entonces en eso es lo que estamos ahora. Bueno, pues el tema de las pruebas, fallos, ¿cómo es? Esto, solo una preguntilla. Cuando estás hablando de yeso agrícola envuelto en compost, eso baja bastante la conductividad del suelo, aplica en suelo. A ver, yo no soy experto en nutrición. Lo hemos hecho a través de un distribuidor que el agricultor quería hacer esa práctica. No entiendo, que me dijo que tenía problemas de agua, ya no sé yo si es de retención o de encharcamiento, claro. Uh-huh. Pero es que el suelo, cuando aplicamos al suelo, aplicamos yeso, uh-huh, yeso agrícola, es para bajar conductividad, para bajar sales. Exactamente. Si lo aplicas en compost y ya lo llevas aplicado en compost,
O sea, está haciendo las dos cosas en una, ¿no? Sí, o también un poco de cierta corrección, porque tenemos que ver que el compost, bueno, menos que el estiércol, pero sí que tiene una conductividad elevada. Por eso. Con lo cual también puede hacer una corrección Por eso. a lo que, digamos, a la tara que pueda tener en su caso el compost. Por eso. No, yo es que voy a ser más malo. Ahora el malo va a ser tú. No, pero mira, lo voy a preguntar porque está muy bien. Yo me encanta, yo llevo muchos años gastando compost, ¿no? Y realmente me gusta. Pero yo viendo ahora la vuelta que está dando el tema de los residuos aquí en el campo ahora mismo, con lo que se quiere implantar, ¿seguiremos haciendo compost o desaparecerá el compost? Si sale, yo es que no me creo nada tampoco de lo que se diga por ahí, ¿no? Pero si sale realmente... Explícate qué es lo que se va a implantar, porque hay personas que nos pueden estar escuchando esta mañana. Se quiere implantar en una de las plantas aquí, se quiere poner una planta para crear electricidad. Y en con teoría, con incineración de restos. En teoría se tienen que traer residuos de todas las partes de Almería y parte de Granada y parte de Málaga para poder producir lo que ellos quieren producir, poner esa planta en funcionamiento. Habrá que verlo si eso es cierto o no es cierto hasta cuando ocurra. Había un estudio. Habría que ver si será rentable luego seguir fabricando compost o directamente habrá que empaquetar y meter dentro. Decían que había un estudio que decía que no era viable porque durante 6 meses no se producían residuos en Almería. Bueno, el proyecto está ahí encima de la mesa y el proyecto pero había 6 meses que no se producía residuos. Entonces, cuando no hay, ¿cómo se llama? Cuando no hay base, ¿no? Cuando no hay materia cuando para... no hay materia, si durante 6 meses no hay materia, esa planta no es viable. Bueno, el estudio que es, ¿no, Juan? A ver, yo tengo dos posiciones. A nivel empresa, no nos queda más que colaborar en esa iniciativa. Se va a implantar potencialmente en Ejido Medio Ambiente, al lado de nuestras instalaciones. Y bueno, pues lógicamente una empresa que cotiza en bolsa, que tiene gigante, pues nosotros si nos piden que colaboremos, pues tenemos que estar ahí. Y hemos estado en una relación de colaboración. Se supone que las plantas vamos a servirle a ellos de suministro de residuos. A nivel técnico, para mí la cantidad de residuos que necesitan no hay en el campo. No existe. La estacionalidad, como se ha dicho, merma mucho, porque lo que tendrían que sería procesar todo rápido al entrar en fresco, y en la medida en que al agricultor, eso no pasa a nosotros, en la medida que el agricultor se da un servicio más rápido, el residuo te entra más en fresco, con lo cual necesita procesarlo, triturarlo y secarlo más rápido para poder almacenarlo para luego aplicarlo. Que eso sea más económico que el proceso que se hace así, lo veo difícil. Ahora, lo que sí que haría sería mantener toda la alternativa encima de la mesa. No poner todos los huevos en el mismo cesto. ¿Por qué? Porque es peligroso. Es decir, depender de única y exclusivamente de un operador. Nosotros, pues bueno, con ciertos trámites que estamos ahora luchando con el ayuntamiento para ponernos al día, cuando se ha hablado de nosotros, directamente se ha hablado de esta iniciativa como la solución y la panacea. Creo que no es así. Tampoco a nivel europeo la política va por estos mimbres, va todo dirigido a la bioeconomía a través de productos orgánicos y no de quemar o valorizar residuos. Y a partir de ahí, ¿se va a seguir haciendo compost? Yo creo que sí, hay un montón de residuos que, en fin, bueno, todo que creo que el mundo agrícola conoce el poder calorífico del residuo seco de un pepino de un calabacín de invierno y el grado de agua que tiene, la necesidad de energía que necesita para secarlo y luego el poder calorífico que te va a retornar. Aunque lo hayan contado, yo no cuento con ese residuo para valorizarlo energéticamente y eso habrá que compostarlo. El fruto, todo el excedente, toda la destrucción cuando se produce por debajo de coste, que se retira el producto del mercado, habrá que llevarlo a un sitio que no se sabe, porque vamos, ya digo yo que Frutilados no va a absorber todo eso. Son muchos puntos. No. A mi modo de ver, como también como agricultor, en la parte que me toca, lo más peligroso es depender de un operador exclusivamente. Rápidamente, vamos mal de tiempo. ¿Qué negociación tenéis ahora de trámites con las instituciones, con el ayuntamiento, creo que has dicho? Sí, bueno, fue público que se retiró la compatibilidad urbanística de nuestras instalaciones. Eso pues redunda en luego la retirada de la autorización ambiental, con lo cual pues deberíamos, entre comillas, cesar la actividad. Sí que tenemos información y hemos tenido diversas reuniones con la alcaldía y con el concejal de Agricultura. En principio nos dicen que no nos preocupemos, que todo se va a resolver, fundamentalmente porque esa incompatibilidad se basaba en molestias por mal olor en poblaciones cercanas. Nosotros tenemos miles de mediciones y estudios
de olfatometría dinámica, que es la tecnología que se usa en dispersión de olor más avanzada que hay en el mundo y en el cual muestra todo lo contrario. Con lo cual espero que en breve se solucione este tema. Yo la semana que viene probablemente ya entremos ya a la documentación y a partir de ahí pues a ver si va a Comisión de Agricultura e Información Pública, se aprueba en pleno y podemos seguir operando, que creo que estamos haciendo las cosas relativamente bien como para que limitar la actividad. Bueno. Y como bien has dicho, y como bien saben todos los agricultores, en alguna fecha clave, todas las plantas que pusiera son pocas. Sí. ¿Cierto? Es decir, hay días de, bueno, Sí. últimamente no se produce el cierre de planta, ¿no? Pero había años de que sí se producían los No cierres de planta. se producen cierres de planta pues porque hay plantas, porque hay más. Ajá. Claro. Y necesitaría haber más. Yo no quiero más residuo en mi planta, porque es inversamente proporcional a la rentabilidad. Hay un mínimo y un máximo. Y cuanto más residuo te entra de forma puntual, otra cosa muy importante, el 50% del gasto que tiene el agricultor es transporte. Entonces tampoco tiene mucho sentido traerte el residuo de Adra aquí, por ejemplo. Eso es llamativo, sí. Claro, Eso es llamativo, nosotros cuando planteamos nuestra iniciativa dijimos, mira, nosotros apostamos, porque venía de la Asociación de Recogedores de Residuos Agrícolas, Ujú. por un modelo de pequeñas plantas deslocalizadas. No tiene sentido tener una macroplanta. Por los costes de transporte, porque si hay problemas de emisiones, de incendios y tal, son infinitamente más grandes, y porque tiene una variabilidad y una competencia. Y ahí, a partir de ahí, el que mejor haga el proceso, pues tendrá mayor rentabilidad o podrá cobrarle un canon menor al agricultor. Entonces, está claro, y yo creo que como tiene que ser el modelo, no solo a través de plantas, sino de alternativas para el agricultor, abonado en verde, autocompostaje. Habrá años que te interese picar, otros que no. Es decir, que el agricultor tenga alternativas. Si todos dependemos de una única solución, ese operador va a marcar precios, va a marcar condiciones, Sí. o no le van a salir los balances, deslocaliza y ahí os Hombre, quedáis. ya hemos tenido ejemplos cuando ha ardido la planta y Señores, está cerrado. 1 minuto o medio. Una pregunta. Pero rápido. ¿Qué kilos se destruye más o menos en tu planta? Nosotros Se procesa, no Qui- destruye, se bueno, procesa. se procesan... Me refiero de estrío, sí, de... se procesan 200.000 metros cúbicos. Yo hablo de metros cúbicos porque varía En kilo de pepino, puede de melones, de sandía, ¿De fruto o de fruto? De fruto estamos en torno a 20.000 toneladas al año. Buah, eso es mucha agua, ¿eh? Sí. 20.000 toneladas. Qué Bueno, barbaridad. señores, vámonos a escuchar unos consejos agrícolas que también son interesantes, que los consejos que estamos dando esta mañana también lo son, pero vamos a escuchar otros que también lo son. Ya estamos de vuelta, después de estos consejos agrícolas tan interesantes y desde luego la conversación del día de hoy. Esto se nos ha pasado el programa volando, señores, ¿eh? Se ha terminado ya y vamos a hacer la despedida más que rápida.
Pues nada, pues Juan Bartolomé Escobar, gerente de la planta SACH. Juanba, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, darnos toda la información, todos esos estudios y ensayos que estáis teniendo de cara a futuro, que los veo muy interesantes, y todo ese tema también de lo que es el tema de la rafia, todas las posibles alternativas de la rafia y de ese plástico que puede ir en un momento dado mezclado entre las brozas, que tanto se habla de esa economía circular y que vosotros estáis poniendo en marcha. Muchas gracias y por escucharnos y también que también se identifique a nuestra agricultura con una agricultura respetuosa con el medio ambiente, que creo que todo nos interesa que se haga. El que sea sostenible. Sí, por supuesto. Bueno, pues nada, pues Juanma, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. José Miguel Serrano, que nos vamos. Pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias por haberme invitado hoy y lo dicho. Venga, que nos vemos. José Manuel Mazano. Pues nada, muchas gracias y que tenga suerte con ese funcionario. Gracias. Jero. Yo sí voy a dar un tinto de 30 segundos. Me ha encantado el programa de hoy porque se ha demostrado que aquí en el Mira se hacen las cosas bien. Lo único que no me gusta es tratar, pues, decimos residuos, no residuos. Yo creo que para mí que no es un residuo. Es una parte orgánica que no tenemos que cambiar el nombre y por lo menos podemos mostrar que nosotros que no tenemos un residuo, que hacemos las cosas bien, que es otra parte de nuestra cosecha. Bueno, te voy a dar... Y la gente que dice que el compost es mascarena, pues que se vayan dando cuenta que el compost no es mascarena. La arena era hace 15 años y era arena nada más, pero hoy en día ya no es arena. Y sobre todo quien hace los procesos bien. Bueno, Exacto. pero bueno, Esa ha cambiado. Yo no voy importante. a echar ni una carta ni uno ni para otro. No, Sí, es verdad yo que estoy todo el mundo dando ha cambiado mucho la forma de hacer los compost. Bueno, pues ya sí vamos a poner el punto final, emplazándole a una nueva edición de Bajo Plástico, que será la semana que viene, aquí en la sintonía de Agroradio. Y también para las personas que quieran ver cómo se realiza este programa, en Agrodifusión Televisión, pues ahí está el programa montado y puesto para que las personas nos vean, nos pongan cara y vean cómo se graba este programa de radio. Lo dicho, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene, aquí en la sintonía de Agroradio y Agrodifusión Televisión.